Vamos a dar lugar hoy entonces al primer video del práctico de cualitativa, el cual va a tratar sobre la pregunta de investigación, que es algo que ustedes van a tener que resolver en la próxima clase. La pregunta de investigación es un tema que a priori puede parecer sencillo, pero que les damos para que puedan trabajar con ellos 3 papers, uno genérico, la pregunta de investigación de Carlos Alberto Ramos Galarza, y 2 específicos sobre la pregunta de investigación en métodos cualitativos. En primer lugar, el de Carmen de la Cuesta Benjumea. En segundo lugar, el de Alicia Jaume Sutton. Estos 2, como bien decía, son textos que trabajan específicamente sobre la pregunta de investigación. Para abordar el tema, vamos a considerar 5 elementos. En primer lugar, el lugar de la pregunta de investigación dentro del diseño cualitativo. En segundo lugar, la pertinencia de una pregunta cualitativa de investigación, es decir, cuándo nos conviene establecer un diseño cualitativo. En tercer lugar, la relación entre pregunta y teoría, es decir, lo que algunos autores van a llamar la necesidad de ruptura epistemológica. En cuarto lugar, los insumos o la inspiración para desarrollar la investigación cualitativa, ya que una pregunta es un ejercicio que vamos a hacer nosotros desde nuestras propias interrogaciones, pero para las cuales necesitamos algunos materiales de apoyo, sobre todo para generar una buena pregunta de investigación. Y en quinto lugar, que seguramente sea algo que a ustedes les interese de sobremanera, algunas características prácticas y de redacción de la investigación cualitativa. Vayamos entonces al primer punto, el problema de la pregunta de investigación dentro del diseño de investigación cualitativa. En realidad, si bien siempre se suele decir que los diseños cualitativos de investigación son diseños flexibles, a veces malentendemos qué queremos decir por flexibles. Diferentes autores de los que hemos reseñado tienen como principal dato o dato inicial respecto a la pregunta de investigación que es el norte de todo el proceso de investigación. Es decir, que de alguna manera, a partir de la solidez y de la consistencia de la pregunta de investigación, otros componentes de un diseño o de una propuesta en términos de Irene Vasilachis, como por ejemplo los objetivos generales y específicos, se van a desprender con mayor o menor facilidad dependiendo de la calidad de la pregunta que hayamos formulado. Por último, recordar que en realidad la pregunta es el último paso dentro de una secuencia lógica que va del tema de investigación, pasando por el problema y llegando recién a la pregunta. Tomemos un ejemplo entonces. Para un mismo tema, como puede ser el tema de los cuidados, bastante en boga actualmente a nivel de las políticas sociales, podemos encontrar 3 tipos diferentes de problema. Por ejemplo, el problema de la crianza, como un problema que atraviesa la dinámica de cuidados, el problema del envejecimiento o el problema de la profesionalización de los servicios de cuidado. Veamos entonces 3 preguntas diferentes. Para el primer tema, por ejemplo, para el primer problema, la crianza, podemos ver una pregunta que es: ¿cómo significan las hermanas y hermanos mayores que por diferentes motivos han tenido que ser responsables principales de la crianza de otras hermanas o hermanos esa experiencia de tener que criar a sus hermanos? Es decir, si bien pensamos muchas veces en la crianza como algo que ejercen padres y madres, una investigación que según los relevamientos que hemos hecho, una pregunta que no está demasiado abordada, es por ejemplo la experiencia de crianza por parte de hermanos mayores, hermanos menores, en algunas situaciones sociales particulares, como por ejemplo algunas situaciones vinculadas a la salud de los padres o al fallecimiento de estos. Otra pregunta diferente podría ser en torno al envejecimiento. ¿Qué conceptos tienen las personas de 40 años o menos sobre el envejecer? ¿Y qué inquietudes tienen en torno a su propio envejecimiento a raíz de la posible autovalía o no autovalía y las estructuras de cuidado que tengan que prever para el futuro? Nuevamente, en vez de hacer una pregunta sobre cuidados y envejecimiento que aborde a la población de más de 65 años, podemos también encontrar una pregunta creativa poco explorada en la investigación social aplicada contemporánea, como por ejemplo, ¿qué expectativas tienen en torno a la autovalía o a las estructuras de cuidado que vayan a tener que montar las personas que tienen 40 años? Finalmente, en torno a la profesionalización, podemos preguntarnos cómo construyen o negocian padres y madres jóvenes la decisión de contratar niñeras o niñeros para cuidar a sus hijas o hijos.
Es decir, si bien la práctica de proveerse de servicios profesionalizados de cuidados, como podrían ser las niñeras o niñeros, es un tema que ya tiene varios años, sin duda alguna el proceso de negociación entre parejas es un aspecto interesante para abordar y poco explorado de la investigación social contemporánea. Vemos entonces que la pregunta necesariamente no tiene por qué ser una pregunta fácil o una pregunta que se cae por su propio peso, sino que para un mismo tema podemos recortar problemas diferentes y además hacer el ensayo de buscar preguntas que estén poco exploradas y que sean de alguna manera creativas e innovadoras. Pasemos al segundo punto entonces. ¿Cuándo nos conviene hacer una investigación cualitativa y por ende desarrollar una pregunta de investigación cualitativa? De la Cuesta dice que posiblemente hayan dos elementos que definan la necesidad de una investigación cualitativa. En primer lugar, explorar temas pocos conocidos. Por ejemplo, como veíamos en las preguntas anteriores, las prácticas de hermanas o hermanos cuidando a sus propios hermanos, las expectativas que tienen en torno a las estructuras de cuidado que tengan que hacer en el futuro las personas de 40 años, o los procesos de negociación dentro de parejas en torno a la contratación de un servicio profesional de cuidado como puede ser el de niñeras o niñeros. En segundo lugar, puede ser muy útil entender la pregunta o desarrollar una pregunta cualitativa cuando tenemos situaciones sociales que involucran el intercambio entre diferentes actores o actores pertenecientes a grupos culturalmente asentados. Específicamente de la Cuesta habla de procesos vinculados a multiculturalismo, es decir, perspectivas sobre el mismo asunto por parte de sujetos que pertenecen a grupos culturalmente asentados diferentes. Recordemos que siempre la investigación cualitativa tiene como principal expectativa ver las experiencias, representaciones, sentidos, formas de conceptualizar un determinado fenómeno social desde diversos puntos de vista e incluso, siguiendo a Bourdieu, ver cuáles son las relaciones entre esos diferentes puntos de vista que pueden atravesar un mismo fenómeno social. Respecto a la tercera pregunta o tercer tema que vamos a desarrollar, la relación entre pregunta y teoría. Otro elemento que suele aparecer dentro de las respuestas que frecuentemente dan estudiantes de investigación cualitativa es que la pregunta de investigación puede partir de un cero absoluto, es decir, casi que de una idea virgen en torno a teoría. Galarza, 2016, dice que, sin duda alguna, un punto importante de la pregunta de investigación puede ser la capacidad de observación o interacción previa del investigador con un tema determinado. Sin embargo, diferentes autores, tales como Hernández y Cepeda o Sutton, nos plantean que, en primer lugar, hacerse una pregunta de investigación cualitativa relevante tiene que ver principalmente con identificar dentro de un tema dado un buen problema. Para ello, Sutton indica que necesariamente la formulación de una pregunta de investigación cualitativa debe suponer lo que llamamos una ruptura epistemológica, es decir, la construcción de un punto de vista que no sea necesariamente ingenuo o ausente de teoría. De hecho, para Sutton, la inclusión de categorías teóricas van a permitir que el investigador analice un determinado dominio pequeño de un problema social, pero en profundidad. Pongamos un ejemplo. En Montevideo hicimos una investigación en 2011 en un equipo interdisciplinario en torno a cómo era la experiencia de ser un joven gay, lesbiana, bisexual o trans en esa época y en la ciudad de Montevideo. Para partir de esa experiencia intentamos construir una categoría teórica que fue la de procesos de negociación identitarios. Es decir, de alguna manera, en este concepto de proceso de negociación identitario, se parte de la idea de que la identidad socialmente se debe negociar y que de alguna manera quien uno es también en relación a cómo los otros nos ven o nos reconocen como tales. En ese sentido, podemos ver que dentro de esta categoría hay un trasfondo teórico de cierto construccionismo social identitario y sobre todo, por ejemplo, esta categoría de proceso de negociación identitaria fue tomada a partir de algunos marcos teóricos como pueden ser el interaccionismo simbólico o en otro marco teórico diferente,
lo que Axel Honneth llama las luchas por el reconocimiento. Es decir, cuando nos preguntamos cuáles fueron los procesos de negociación identitaria que establecieron jóvenes, gays, lesbianas, bisexuales o trans en Montevideo en 2011, de lo que estamos hablando es cómo se dieron en conocer a otros, en qué escenarios de negociación, qué actores relevantes aparecieron en ese escenario y con los cuales tuvieron que construir estos procesos de negociación identitaria, qué efectos tuvieron estos procesos de negociación identitaria sobre sí, qué efectos tuvieron en los otros estos procesos de negociación identitaria y qué mecanismos de gestión de la identidad supuso el poner en juego este tipo de procesos. Sin duda alguna, proceso de negociación identitaria es una categoría teórica fundada en una serie de teorías de mayor o menor alcance, pero que sin duda alguna no necesariamente es una categoría espontánea en el mundo social. A partir de la inclusión de esta categoría teórica y de una teoría social de base sobre cómo funciona la sociedad, es que pudimos establecer de los repertorios de entrevistas que fuimos obteniendo mecanismos sociales mucho más específicos, más profundos, más claros en cuanto a la interacción social. Pasemos entonces al otro tópico. ¿De dónde sacar la inspiración? Y en esto nuestros autores son bastante claros, de las bibliotecas. Sin duda alguna, y como vimos antes, la experiencia personal es importante, pero la revisión bibliográfica es absolutamente indispensable. ¿Qué cosas nos va a dar la revisión bibliográfica? Nos va a dar por lo menos 3 elementos que son indispensables a la hora de formular una pregunta cualitativa de investigación. 1. Agujeros o lagunas en la investigación, es decir, al relevar la investigación existente sobre un determinado tema y posiblemente sobre un determinado problema dentro de ese tema, podemos ver que tal vez hayan investigaciones que no se han hecho e incluso que se han recomendado hacer en un futuro y no encontramos publicaciones que las hayan abordado. Entonces, en vez de repetir un estudio ya existente, puede ser buena cosa profundizar a partir de investigaciones y agendas anteriores. En segundo lugar, y como veíamos en el ejemplo anterior, categorías teóricas de análisis, es decir, categorías que no describen ingenuamente la realidad, sino que, de alguna manera, en su inclusión dentro de la pregunta de investigación, pueden aportarnos una visión y una teoría social sobre la cual analizar el fenómeno a partir del material empírico. En tercer lugar, vacíos en estrategias metodológicas. Muchas veces, nuestros estudiantes suelen pecar de la idea de que la investigación cualitativa empieza y termina en la realización de entrevistas. Sin embargo, y como en las definiciones que hemos visto en los teóricos hemos abordado, sabemos que la investigación cualitativa es un mix de métodos y de técnicas, tanto de recolección de información como de análisis de la misma. En ese sentido, puede ser interesante identificar cuáles son los métodos atrás de las diferentes investigaciones cualitativas que sobre un problema o un tema encontramos. ¿Para qué? Para buscar una perspectiva metodológica diferente y conocer un mismo fenómeno, como podría ser, por ejemplo, el de las negociaciones de padres y madres en torno a la contratación de servicios profesionales de cuidado para sus hijos, no desde tal vez una teoría fundamentada de la realización de entrevistas, sino, por ejemplo, a partir de un diseño etnográfico o un diseño de historia de vida o un diseño de análisis de discurso. Es decir, en la revisión bibliográfica nos va a aportar cuáles son las estrategias más mainstream, más preferidas en el campo de investigación, de modo tal que, tal vez, sobre una misma pregunta de investigación, podemos simplemente buscar una estrategia metodológica diferente y enriquecer la experiencia de investigación general. Finalmente, vayamos a algunos consejos prácticos. ¿Cómo empezar la pregunta de investigación? En este sentido, hay algunas preguntas, o la pregunta de investigación debería eludir por lo menos 2 ítems. 1, preguntar cuántos, porque es evidente que una pregunta sobre cuántas cosas o cuántos elementos o cuántos sujetos nos remite naturalmente a una investigación cuantitativa y no cualitativa. Y en segundo lugar, la partícula por qué, o el pronombre interrogativo por qué. Si bien hemos visto investigaciones cualitativas que parten de una investigación sobre por qué, la relación que describe la palabra por qué o el pronombre por qué es una relación de causa y efecto. Y en investigación cualitativa
sabemos que de lo que nos interesa es de buscar variedad de puntos de vista y variedad de relaciones entre esos puntos de vista. De modo tal que la relación lineal causa y efecto es tal vez uno de los elementos que tenemos que evitar en cualquier investigación cualitativa. Así entonces, nos quedan algunos elementos interesantes para utilizar. Por ejemplo, ¿qué tipos de cosas, qué tipos de, por ejemplo, experiencias en torno al aprender a manejar tienen los jóvenes que pertenecen a grupos familiares que nunca tuvieron autos? Esa perfectamente podría ser una investigación cualitativa. ¿Cómo? Por ejemplo, como veíamos hoy, ¿cómo negocian padres y madres o parejas parentales la contratación de un servicio profesional de cuidado para sus hijos? ¿Cuáles son las formas en que, por ejemplo, o de qué modos las personas que descubren ser celíacas después de los 40 construyen estrategias de adaptación a ese nuevo dato de su realidad? Importante en cuáles y en de qué modos. Preferimos que utilicen siempre categorías plurales. En vez de cuáles. En vez de qué modo, de qué modos. ¿Por qué? Porque nuevamente de lo que se trata la investigación cualitativa es de buscar diversidad de puntos de vista. Pasemos a otro elemento de consejo práctico. Evitar que las preguntas tengan las respuestas dentro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en vez de la pregunta ¿por qué los médicos no leen los informes que hacen las maestras?, que ya presupone que los médicos no leen los informes que hacen las maestras, sería mejor construir una pregunta de investigación que sea del tipo ¿cómo son los procesos de intercambio profesional entre médicos y maestras? Donde tal vez la lectura de informes puede ser un ítem o la no lectura de los informes puede llegar a ser un ítem, pero seguramente nos va a esta investigación a derivar a diversidad de procesos de intercambio profesional mucho más allá del que a priori conocemos y que de alguna manera queremos implícitamente demostrar. Entonces, recordar que generemos preguntas de investigación suficientemente abiertas como para que encontremos cosas que al principio de la investigación ni siquiera teníamos en consideración que podíamos llegar a encontrar. Otro elemento importante, las preguntas de investigación no deben ser dicotómicas. Y veamos un ejemplo, ¿se adaptan mejor las mujeres o los varones a la jubilación? En este sentido, la respuesta puede llegar a ser simplemente las mujeres por un lado o los varones por el otro. En relación a eso, podríamos ampliar la pregunta, podríamos hacerla más vasta en cuanto a la capacidad de describir diferentes tipos de puntos de vista y de relaciones, al transformarla en ¿cómo son los procesos de adaptación a la jubilación de los trabajadores según el género? Y allí, al contarnos mujeres de sus procesos de adaptación a la jubilación y al contarnos varones de sus procesos de adaptación a la jubilación, vamos a poder encontrar dos cosas diferentes. En primer lugar, seguramente puntos en común, es decir, procesos que son transversales y que no admiten de alguna manera una distinción respecto al género. Y por otro lado, procesos que sí son particulares de cada uno de estos grupos genéricos. Pasemos a otro elemento. Las preguntas de investigación deben ser viables. Y eso quiere decir que en el tiempo, con el equipo que tenemos y los recursos materiales, debemos poder cumplir con la pregunta de investigación. Y además, con algunos otros elementos como la mantención de cierta seguridad profesional. Entonces veamos un tipo de pregunta que claramente no es viable. ¿Cómo viven los grandes narcotraficantes los posibles impactos que su ocupación pueden generar en las relaciones y dinámicas de sus grupos familiares? En términos formales, esta pregunta está bien construida de acuerdo a una investigación cualitativa. Sin embargo, las preguntas que nos tenemos que hacer es: 1. ¿Es viable que nosotros podamos entrevistar a grandes narcotraficantes para realizar esta investigación? 2. En caso de que podamos acceder a ellos, ¿esto generaría algún impacto en la seguridad de los investigadores? Seguramente sí. En tercer lugar, ¿esta investigación corresponde a la academia o corresponde, en todo caso, a servicios de inteligencia, agencias de seguridad o policiales, etcétera?
Recuerden que cuando hacemos investigación cualitativa desde la academia, no es lo mismo, o la investigación, el término investigación, no es lo mismo en forma académica que en forma policial o que en forma periodística. La investigación académica tiene sus marcos a través de los cuales debe limitarse. Siguiente problema, el problema de la ética, que no es un problema para nada menor. Existe un principio dentro de la bioética que se llama principio de no maleficencia. Y esto quiere decir que, por ejemplo, para el caso de la investigación cualitativa, la participación en una investigación no puede reducir ni poner en riesgo la integridad física o psicológica de las personas con las que vamos a trabajar. En este sentido, voy a poner dos ejemplos que me parecen bien interesantes. En primer lugar, una investigación sobre cómo es la vida cotidiana de consumidores de pasta base en una ciudad determinada. Entonces, pensamos entrevistar a personas que están en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle donde habitan muchas veces y preguntarles de alguna manera cómo es su vida cotidiana, qué hacen las diferentes horas del día, etcétera, etcétera. La pregunta ética que tenemos que hacernos es: ¿esta investigación en realidad, de solo hacerse como tal y no brindar algunas ayudas y estrategias para mejorar la calidad de vida de estas personas, no es una reproducción de la vulnerabilidad física y psicológica que ya padecen? Veamos otro ejemplo. Sin duda, otro tema candente y que merece la pena investigar es el tema de la violencia basada en género o violencia doméstica. Una investigación muchas veces sobre estos temas que psicológicamente son tan intensos para las personas que lo vivieron, puede llegar a generar un reimpacto, una revulnerabilización de la persona, por lo cual el deseo de conocer siempre debe limitarse ante el impacto que ese deseo de parte del investigador pueda tener en las personas. Entonces, es necesario, para conocer las situaciones de violencia doméstica o las mecánicas cualitativas de la violencia doméstica, entrevistar a personas que están sufriendo violencia doméstica o la sufrieron hace poco tiempo. El desafío está en cómo conocer estas problemáticas sociales muy importantes sin poner en riesgo la integridad física o psicológica de las personas y sabiendo, además, o recordando como principio capital, no ir por ir al conocimiento, no herir la integridad de estas personas. Es decir, que no todo vale en investigación académica para conseguir profundizar científicamente un conocimiento. Otro elemento importante es el tema de la motivación o el interés que pueda tener en la investigación. Sin duda alguna, toda investigación cualitativa es bueno que tenga, por un lado, un interés social, es decir, que sea un conocimiento socialmente pertinente, y un interés epistémico, es decir, que de alguna manera aporte algo nuevo a la investigación existente. Pero a ello, además, como consejo, suele pasar que se suele señalar la motivación personal como un elemento importante. Y esto es así porque el trabajo de investigación es arduo y seguramente vamos a encontrar en diferentes etapas de nuestra investigación un proceso natural de desmotivación y de aburrimiento. Entonces, partir de cierta motivación personal puede ser un elemento que, además del interés social y además del interés epistémico, nos puede dar posibilidades de terminar en tiempo y forma la investigación. Recordemos esta imagen. La investigación que nos proponemos nos debe generar la fascinación, el divertimiento y el encanto que tal vez los juegos nos generaban cuando éramos niñas o niños.